Escuchemos a la doctora Delcy Rodríguez Gómez. Muy buenas tardes a todos los presentes, diputados, diputadas. Saludo muy especialmente al presidente de la Asamblea Nacional, hermano de vida, hermano en revolución, Jorge Rodríguez. Saludo a las vicepresidentas del Parlamento venezolano, a Vanessa. Saludo a Iris, amiga, compañera, también de estos caminos. Quiero saludar a los embajadores, embajadoras que nos acompañan. Un saludo, embajador Sergei, a nuestro querido canciller Lavrov, que ayer estuvo de cumpleaños allí en Batalla. Canciller Lavrov, saludo del pueblo venezolano. Saludamos al embajador de Cuba también, Cuba y Venezuela, un solo pueblo, un solo corazón. Quiero especialmente saludar en el 77 aniversario de la Liga Árabe a los embajadores, miembros que están y representados aquí en nuestro país. La causa palestina está en el corazón del pueblo venezolano, querido embajador. Embajador Libarón, por favor, en nombre del presidente Nicolás Maduro, transmita al presidente Xi Jinping, a su gobierno y a su pueblo nuestras condolencias por el trágico accidente que hoy enluta a familias de la República Popular China. Bueno, queridos representantes de los organismos internacionales, Gianpaolo, coordinador del Sistema de las Naciones Unidas en nuestro país, saludo a todos los organismos internacionales que están aquí presentes. Hemos venido a rendir la memoria y cuenta del año 2021. Ya todos los ministros, ministras, a quienes saludo especialmente, estaba buscando a los caballitos de batalla, a los vicepresidentes sectoriales que amorosamente están entregados a nuestro país y andan por el territorio nacional venezolano. Con ello hago extensivo un saludo a los ministros, a las ministras de todos los sectores del gobierno nacional. Los vemos todos los días. Poco se hace reconocimiento a la labor del equipo de gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro, pero sabemos que son incansables. Yo como vicepresidenta ejecutiva puedo dar fe de ello. Bueno, año 2021, nos corresponde esta memoria y cuenta en un año bicentenario de victorias, donde Venezuela se vistió de gala con el bicentenario de nuestra batalla de Carabobo, heroica batalla de Carabobo, que selló la libertad y la independencia de Venezuela. En el año 2021, donde nos vestíamos de gala por bicentenario, seguíamos transitando la pandemia por COVID-19. Los primeros 6 meses fueron, si se puede decir, en balance. Bancada de las oposiciones democráticas de Venezuela, se podría decir que fueron meses también muy duros, como veníamos aún del año 2020. Pero en el mes de julio del 2021 se da una inflexión en la historia democrática de Venezuela, de una economía terriblemente golpeada, criminalmente golpeada por el bloqueo contra nuestra patria. Venezuela aprovecha esta tribuna para rechazar cualquier forma de agresión económica, cualquier tipo de sanción ilícita, medidas coercitivas, unilaterales, extorsivas, que atenten contra el pleno goce y disfrute de los derechos humanos de los pueblos. Veníamos de una, si se quiere, Venezuela en el año 2013, ya el comandante Chávez había podido desplegar el sistema de misiones y grandes misiones sociales en Venezuela. Si ustedes ven el informe de la CEPAL del año 2013, podrán ver que Venezuela se muestra como ejemplo para la región en materia de reducción de pobreza, de combate contra la indigencia. Venezuela líder en su modelo de inclusión, de justicia social, de igualdad social. Es ese modelo que se trazó como objetivo prácticamente cuasi militar el criminal bloqueo contra nuestra patria. Pero ese mismo año, en el año 2013, se empieza a ver el inicio, los primeros visos
del bloqueo financiero contra Venezuela, estimado presidente de la Comisión de Economía, Jesús Farías. En el año 2013 comienza el cerco financiero contra nuestro país. Si ustedes ven allí, del año 2007 al año 2013, Venezuela había sido acreedora de casi 57.000 millones de dólares en los mercados financieros internacionales. Y ya a partir del 2013 al presente, Venezuela fue completamente excluida de los mercados financieros internacionales, fue excluida del sistema SWIFT de comunicación interbancaria a nivel internacional. Entre el año 2014 y 2021 se ejecutan contra Venezuela 502 medidas coercitivas unilaterales. Es importante estudiar, y por eso existe el Observatorio de las Medidas Coercitivas Unilaterales, estudiar el sistema de sanciones, porque podemos hablar de 502 medidas coercitivas unilaterales directas, la mayoría de ellas concentradas en finanzas públicas un 25%, en petróleo un 22%, en las instituciones gubernamentales un 18%, en su conjunto buscaban no solamente la asfixia financiera, económica del país, sino la paralización total de las instituciones gubernamentales. El sector salud, las sanciones ilícitas en el sector salud representan un 10% de este conglomerado. Alimentación 7%, transporte 5%, sector privado 7%, entre otros sectores como los servicios públicos duramente afectados. Pero ¿qué quiero yo resaltar de las medidas coercitivas unilaterales? Lo que en el argot de los arquitectos de este tipo de sanciones criminales llaman el overcompliance, que en otras palabras no es otra cosa que el sobrecumplimiento por temor a ser sancionado. Superan en creces las sanciones directas. ¿Pero qué significa? Significa bloqueo de cuentas. Cuando íbamos a los bancos donde Venezuela tiene sus recursos financieros líquidos, la respuesta es: no hay nada por escrito, pero no podemos entregar los recursos de Venezuela porque están bloqueados. Es lo que se llama el sobrecumplimiento. Por esta vía fueron confiscados directamente más de 7.000 millones de dólares. Por esta vía fueron robados 31 toneladas de oro en el Banco de Inglaterra. No existe una sanción expresa que autorice a la apropiación ilegítima del oro que está en el Banco de Inglaterra. Sin embargo, por sobrecumplimiento están robados en el Banco de Inglaterra más de 31 toneladas de oro. Eso también permitió el sobrecumplimiento, el embargo a alimentos y medicinas. El presidente Nicolás Maduro ha sido muy claro cuando ha explicado lo que hemos tenido que hacer para que lleguen los alimentos al país. Cada día, y lo vamos a ver en el transcurso del año 2021, Venezuela asegura su soberanía y seguridad alimentaria mediante la producción nacional. Pero hemos visto también cómo han sido embargados, confiscados medicamentos que, al ser declarados como último destino la República Bolivariana de Venezuela, fueron sencillamente confiscados. Un aspecto muy importante que poco se conoce y es en el aumento de costos financieros de intermediación. Al estar Venezuela excluida del sistema formal financiero internacional, los costos para la movilización de recursos financieros pueden alcanzar hasta un 20%. Queríamos traer estos números para que nuestro pueblo tenga conciencia de la barbaridad, de la barbarie, de lo salvaje que puede representar este bloqueo criminal contra nuestra patria. Cuando Venezuela vende el crudo venezolano, y eso lo sabe muy bien el vicepresidente de Economía, Tarek El Aissami, nuestros costos de venta representan un 25% del precio del crudo. Un 25%, escúchese bien, tiene que pagar Venezuela para la venta de su crudo. Eso quiere decir
que uno de $4 se destinan para cubrir pagos de movilización y de comercialización de nuestro petróleo. Pero además, como lo decía, una vez recibido el pago, los costos para la movilización financiera pueden llegar a alcanzar hasta un 15%. Es una barbaridad, es una nueva industria que mediante el ropaje de sanciones sencillamente significan la apropiación ilegítima de los recursos de un país. Cuando vemos la progresión de dónde venimos, de los ingresos de Venezuela, en el año 2014 Venezuela tuvo como ingresos directos, líquidos, 39.636 millones de dólares. Es una cifra que se dice fácil, pero peor es la cifra cuando vemos que en el año 2020 esto alcanzó apenas 743 millones de dólares. Se había consumado así uno de los peores bloqueos que ha conocido la historia republicana de nuestra patria. Un verdadero sabotaje económico, una violencia económica que afecta como forma de castigo colectivo a todo el pueblo venezolano. Cuando hablamos de que Venezuela en el año 2021 representó el bicentenario, el punto de inflexión para el crecimiento, para la prosperidad, lo vemos cuando en el año 2021 los ingresos líquidos de Venezuela alcanzaron el monto de 1.768 millones de dólares, que no están incluidos aparte los 1.620 millones de dólares que Venezuela entregó en el año 2021 a la tesorería vía compensación de alimentos y medicamentos. De igual manera, cuando vemos el índice de desigualdad, a pesar del recrudecimiento en el año 2020 de todo este sistema de medidas coercitivas unilaterales, Venezuela sigue siendo uno de los países menos desiguales junto a Cuba de nuestra región, manteniendo su índice de Gini en 0,39. Otro índice que dice mucho del espíritu del sistema de emisiones y grandes misiones sociales tiene que ver con la disminución de la mortalidad infantil, que hoy está representada en un 11,07%. Su pico más alto llegó a estar entre los años 2016, 2017, 2018, cuando el sistema de medidas coercitivas unilaterales se vino con más fuerza contra nuestro pueblo. Allí los niños, las niñas, son el espíritu y el alma que nos hace latir el corazón por el futuro de nuestra patria. En el año, si nosotros hacemos un balance y vemos hacia atrás, el año 2019 fue el año del experimento político por la desestabilización de Venezuela. El artífice gobierno, que no fue más que un enmascaramiento para robarse los recursos patrimoniales de Venezuela, los intentos de desestabilización, y aquí es importante la presencia de las oposiciones democráticas de Venezuela en este Parlamento. Fue un hito en la historia política de nuestro país tener esta representación luego de que el Parlamento venezolano había sido secuestrado por factores extremistas que no creen en el camino democrático y usurparon el Parlamento venezolano para entregar los recursos de Venezuela a potencias extranjeras. El año 2020 fue el año del recrudecimiento del bloqueo criminal, incluso, y lo dijimos en este escenario hace un año, incluso en medio de la peor pandemia que haya conocido la historia de la humanidad. De tal manera que el año 2021 es el año de la inflexión del bloqueo, de la recuperación y de los avances. Cuando lo vemos en lo social, la preservación del índice de Gini en 0,39. Igualmente la entrega de 500.154 viviendas que nos llevó al hito de 3.900.000 viviendas entregadas para el año 2019. En lo social, si vemos lo grueso de lo social, porque pasaríamos horas
viendo en detalle lo que significa el despliegue a nivel nacional del aparato de protección social para atender las heridas sociales de esta guerra económica y criminal, lo podemos también resumir en el sistema de protección en la plataforma tecnológica Patria. En el año 2021 se otorgaron 600 millones de bonos a 13 millones de personas a través del sistema Patria para buscar siempre a los más vulnerables, para buscar a los más débiles, a quienes el bloqueo criminal, que de forma perversa fue diseñada para ir hacia nuestros adultos mayores, hacia nuestros niños, nuestras niñas, a nuestras mujeres, allí estuvo el sistema de protección Patria atendiendo las vulnerabilidades. El área de los servicios públicos siempre lo hemos señalado conjuntamente con el ingreso de los trabajadores como una de las áreas donde significó que hubiesen caído cientos de miles de bombas en el sistema eléctrico nacional. Sin embargo, en el año 2021 pudimos recuperar un 22% de capacidad de nuestro sistema eléctrico, un 18% de capacidad en el sistema de agua, de distribución de agua, un 19% en la distribución de gas y un 39% en la distribución de gasolina. Son números que parecieran fáciles, pero no lo son, porque detrás de ellos, como ha informado el presidente Nicolás Maduro, están los grandes esfuerzos propios de venezolanos y venezolanas, de nuestros trabajadores, de nuestras trabajadoras, por garantizar un sistema de servicios públicos que aún falta mucho por transitar, pero fue donde el enemigo, sin consideración de los efectos que podría tener en la población venezolana, más se ensañó en su bloqueo, prohibiendo la importación de repuestos, de maquinarias, prohibiendo la transferencia tecnológica, cuando sabían que todo nuestro sistema de servicios públicos estaba duramente atado a tecnologías de países que participaron del bloqueo contra Venezuela. Bueno, tendremos que decir también con gran orgullo que en materia deportiva, en materia de nuestra juventud, Venezuela tuvo 4 medallas olímpicas, 3 de plata, 1 de oro, 7 medallas paralímpicas en Tokio 2020 más 1, 36 medallas panamericanas juveniles. Y a este año, el 2022, nuestra Yulimar Rojas se hizo triple campeona, un caso único, grande. Se hizo triple campeona en el salto triple bajo techo. Algo que nos llenó de mucho orgullo a finales del año 2021 fue cuando la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes, se hizo con el premio Guinness como la orquesta más grande del mundo. Creo que fueron horas de profunda emoción que vivió el pueblo venezolano. En lo social, si vemos la distribución de alimentos, los programas CLAP, en 4 años se ha incrementado en un 44%. Pasó en el año 2021 a 132.345.632 combos alimenticios que fueron distribuidos gracias a la producción nacional. Yo quiero resaltar, producción nacional ha significado que los movimientos sociales productivos como pescadores, que los movimientos sociales productivos como los campesinos, que los sectores privados de la agroindustria alimentaria hayan sumado todos sus esfuerzos para garantizar la producción y el abastecimiento a nivel nacional. En materia del COVID, Venezuela hoy puede decirle con orgullo. Hace pocos días el presidente anunció que habíamos salido de la tercera ola que había impactado a nuestro país. Bueno, traigo números de marzo 2022, cuando hoy Venezuela tiene 1.809 casos por 100.000 habitantes. 1.809 casos por 100.000 habitantes. Contra España, país europeo que tiene 24.226 casos. Contra Estados Unidos, que tiene 23.943 casos. Alemania, 22.152. Chile 17.534, Brasil 13.825, Colombia 11.860,
contra la Venezuela bolivariana con 1.809 casos. Resalto estos países porque son países que de alguna u otra manera se han sumado esfuerzos para agredir a nuestro pueblo. Cuando vemos las muertes acumuladas por 100.000 habitantes, mientras Estados Unidos al 18 de marzo del 2022 muestra 292 muertes, España 218, Colombia 272, Brasil 307, Chile 231, Alemania 151, Venezuela tiene 20 muertes por 100.000 habitantes. Estos números indican que Venezuela ha sido victoriosa en su esquema de control de la pandemia del 7+7, que Venezuela ha sido victoriosa en su sistema de salud público, de barrio adentro, buscando los casos en sus casas, no esperando que colapsara el sistema público y privado de salud, y lo decimos con orgullo que Venezuela ha logrado superar. Nosotros no podemos perder la disciplina y la responsabilidad. Sabemos que hay una variante derivada de la Omicron que está impactando en otros países y que tiene también consecuencias económicas al día de hoy. La forma más honesta, responsable y efectiva de protegernos es con el refuerzo, la dosis de refuerzo. Ya Venezuela hoy tiene un 105% de cumplimiento de su meta objetivo. Así que el llamado a la población es a la dosis de refuerzo que corresponde 4 meses después de su segunda dosis, con vacunación gratuita que ha garantizado el gobierno del presidente Nicolás Maduro, a pesar de los obstáculos, a pesar de las miserias impuestas por sectores extremistas de la oposición venezolana. A pesar de ello, se ha garantizado y Venezuela hoy tiene un nivel de inmunidad en su población que seguro miran con envidia muchos países de los que nos han atacado y agredido. Bueno, cuando nosotros nos referimos de dónde venimos, queremos hacer un llamado a que se escuche bien todo lo que se ha hecho desde agosto del 2018. Nuestros detractores y cúpulas empresariales privadas han pretendido atribuir el crecimiento a una especie de dolarización anhelada por estos sectores. En agosto del 2018, el presidente Nicolás Maduro presentó al país el Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad para Venezuela. La primera acción fue la derogación de la Ley de Ilícitos Cambiarios para facilitar el ingreso de divisas. Y eso permitió que el dólar circule al día de hoy en todos los circuitos comerciales de Venezuela, no solamente el dólar, sino otro tipo de divisas. Por otro lado, se sustituyó el esquema de control de precios por un esquema de precios acordados con los sectores productivos del país. Se realizaron reformas en materia tributaria y vamos a ver el impacto que esto ha tenido de seguido con una programación del gasto y de la inversión social que permitió estrechar el déficit fiscal. Se creó un nuevo mercado cambiario que ha permitido que el promedio ponderado de las mesas cambiarias fijen el precio de la divisa. Ya vamos a mostrar los avances que hemos tenido también en esta materia. Se aprobó un nuevo marco legal para promover las inversiones y ahí está en batalla la ley constitucional antibloqueo que está dando ya sus frutos, atrayendo inversiones para nuestro país de forma segura frente al bloqueo criminal. Se reactivó el diálogo institucionalizado con el sector privado a través del Consejo Nacional de Economía. Un aspecto esencial ha sido la recuperación progresiva de sectores productivos, entre ellos el más importante, la producción petrolera, que en diciembre alcanzó el 1.000.000 de barriles y que tiene como meta para el año 2022 la producción de 2 millones de barriles. Por otro lado, se conjugaron para la promoción de la producción nacional, se conjugaron elementos de política arancelaria para la defensa de la producción nacional y nos fuimos a un programa de compras públicas donde el lema es Primero Venezuela,
primero lo nuestro. Y se puso en marcha el programa de reexpresión monetaria y se lanzó el Bolívar Digital. Hace un año dijimos acá que la moneda de curso legal es y seguirá siendo el Bolívar. Y hoy podemos mostrar importantes índices de recuperación de nuestra moneda y de nuestra soberanía monetaria. Bueno, Venezuela también tiene 18 motores económicos propios que ha permitido expandir la producción en todos los ámbitos. Ya informamos del incremento de la producción petrolera. Quiero resaltar en la materia agroalimentaria, porque son productos de los combos CLAP, el crecimiento de la producción de maíz en un 60% comparado con el año 2020, el crecimiento de la producción de arroz en un 17% comparado con el año 2020. Esto es producto de muchos esfuerzos, Camacho, del sector privado, de los movimientos sociales productivos, de las políticas que el presidente Nicolás Maduro ha aprobado, políticas arancelarias, pararancelarias, que ha permitido también la expansión del crédito productivo y de normas técnicas. Eso ha creado una política alrededor de la sustitución estratégica de importaciones. Hemos tenido también, es importante en la coyuntura que estamos viviendo y lo veremos más adelante, cómo la producción nacional desplazó la importación de pasta alimenticia, lo vemos allí, comparación 2021 en relación al año 2020, vemos un incremento de la producción nacional de pasta alimenticia y un decrecimiento de la importación. Un dato muy importante tiene que ver con el abastecimiento de alimentos. En el año 2017, cuando el gobierno de los Estados Unidos impone sanciones a la industria petrolera para alcanzar la asfixia económica de Venezuela, el abastecimiento de alimentos en nuestro país apenas alcanzaba un 20%. En el año 2021 alcanzamos un 89% de abastecimiento frente al 71% en el año 2020. Es decir, Venezuela está garantizando su seguridad alimentaria como un asunto de interés y de seguridad nacional. En materia de exportaciones no tradicionales, en el año 2021 el incremento de las exportaciones no tradicionales fue del 76%. 76%. Esto fue una política anhelada por el comandante Hugo Chávez y a la cual el presidente Nicolás Maduro también le ha dado un gran impulso. Esto llevó a que CEPAL, en su informe del año 2021, colocara a Venezuela, y allí lo vemos en la gráfica, como uno de los primeros países exportadores de América Latina y el Caribe, ocupando el 8º lugar. En materia de turismo, podemos decir que la ocupación hotelera en el 2021 aumentó 94% respecto del año 2019, cuando no había pandemia, y aumentó un 62% respecto del año 2020. Un aspecto a resaltar, y que lo hemos ya conversado y está concatenado con todas estas políticas que he mencionado, tiene que ver con el rentismo petrolero. Romper las cadenas del rentismo petrolero y de las deformaciones que de ellas se derivaban en nuestra economía. En el año 2018, la importación de materia prima y alimentos recaía principalmente en el Estado venezolano. En el año 2018, el Estado venezolano cubrió el 98% de importación de materia prima y alimentos. Para el año 2021, 100% fue cubierto por el sector privado. 100% fue cubierto por el sector privado. Quiere decir que los privados incorporaron sus recursos financieros para la producción nacional. Otro elemento, y que hemos señalado, y así lo informó y anunció el presidente Nicolás Maduro al país,
es Venezuela venciendo la hiperinflación. El programa de Guaidó y de los Estados Unidos había conllevado a que en enero del año 2019, la inflación mensual fue del 197%. Fue el máximo de la asfixia económica y financiera contra Venezuela. En el mes de febrero del 2022, la inflación cerró en 2,9%, siendo ya 6 meses con inflación de un dígito, y desde ya anuncio que el mes de marzo será el 7º mes con inflación de un dígito. Otro aspecto de gran importancia, porque formó y forma parte del programa de recuperación económica lanzado en el 2018, fue el incremento progresivo en la recaudación tributaria. En lo que va de año 2022, la recaudación ha crecido un 120%, como una extensión del crecimiento que se deriva del último semestre del año 2021. Es el impulso en crecimiento del 2021 que está dando este empuje importante en materia de recaudación tributaria y que ha permitido que el presidente Nicolás Maduro cumpliera con sus trabajadores, con sus trabajadoras, al acordar para el mes de marzo, a partir del 15 de este mes, un incremento salarial, llevando el salario mínimo a medio petro. Ya habíamos dicho lo que ha significado la política arancelaria paraarancelaria, que busca una sustitución estratégica de importaciones. No significa sustituir por sustituir. El objetivo de la sustitución de importaciones es ahorrar divisas al país, porque es donde más se ha afincado el enemigo en la agresión económica, y que esos productos tengan un alto componente nacional. Por eso hemos concentrado, y quería traer esta lámina, hemos concentrado nuestros esfuerzos, me disculpan que hemos concentrado nuestros esfuerzos en sectores que pueden tener un alto porcentaje de productos nacionales, como son los alimentos primarios y procesados. Allí la política de compra pública, que se suma como una política pública para redireccionar y para incrementar la producción nacional, llevó que en el año 2020 se gastara y se invirtieran 2.320 millones en la adquisición de alimentos para los programas alimenticios del pueblo venezolano. Por ello, alimentos primarios y procesados como el maíz, el ganado, vacuno, porcino, aves de corral, pesca y acuicultura, azúcar, caña de azúcar, conservación de carne, carne preparada, pescados, productos lácteos, bebidas no alcohólicas, han tenido impulso a través de políticas públicas coordenadas y concatenadas. De igual manera, la industria extractiva, como la extracción de petróleo, gas natural, mineral de hierro, minerales metálicos no ferrosos, fabricación de productos de refinación de petróleo. Debe nuestro pueblo conocer dónde el gobierno nacional y la sociedad venezolana debe concentrar sus esfuerzos para lograr esta sustitución estratégica. De igual manera, servicios como alojamiento, hoteles, bares y similares. Hemos tomado una encuesta de sectores privados, de asociaciones privadas, que han señalado lo siguiente. Cuando se le pregunta cómo ha variado el volumen de ventas de su empresa durante este trimestre, comparado con el mismo trimestre del año pasado, las empresas han respondido que un 60% aumentó sus ventas. Repito, es una encuesta de asociaciones privadas. Cuando se le pregunta cuál fue la capacidad operativa de su empresa durante este trimestre del año, comparando años 2010 a 2021 con el actual, vemos una recuperación de la capacidad operativa industrial de 19 a 27 puntos. Son todos estos datos aportados por el sector privado
venezolano. Hay un elemento que debe conocer también el pueblo venezolano, porque la evolución del precio de la divisa, del dólar, fue uno de los instrumentos más queridos, más amados de los sectores golpistas y extremistas junto a sus dueños del norte, más usados para atacar a nuestro pueblo. Cuando comparamos el año 2019 con el año 2020, el dólar no oficial se multiplicó por 6 veces. Estoy tomando como meses de referencia entre los meses de julio a febrero de cada año midiendo. Entre el año 2020 y el 2021, el precio del dólar no oficial se multiplicó por 7 veces. Si ustedes recuerdan, en el año 2021, en septiembre, se llevó a cabo el programa de reexpresión monetaria para nosotros defender el valor del bolívar. Bueno, para febrero del año 2022, de julio 2021 a febrero del año 2022, el precio del dólar no oficial creció apenas un 15%, revaluando el valor de nuestra moneda nacional en un 6%. Cuando vemos, además, la evolución del dólar oficial comparado con el dólar paralelo, vemos que todas estas políticas han permitido gobernar al dólar no oficial. Y es el precio del dólar fijado en las mesas de cambio y publicado en el Banco Central de Venezuela, saludamos aquí a su presidente y al Procurador General de la República, es lo que ha permitido que el precio oficial gobierne al dólar guarimbero, al dólar paralelo. Habíamos dicho la recuperación del bolívar. Bueno, aquí vemos una evolución y coloca a Venezuela como el país con mayor tasa de bancarización en nuestro continente. Para el año 2021 cerramos en un 91% y en lo que va del año 2022 se está incrementando esta cifra. Eso quiere decir que de cada 91 personas, de cada 100 comprendidas en edades entre 16 años y más, poseen por lo menos una cuenta bancaria. Esto ha permitido el afianzamiento y la consolidación del bolívar digital. Por otro lado, en defensa de nuestra soberanía monetaria sagrada, en defensa de nuestra moneda nacional, el bolívar, se ha recuperado de igual manera entre el año 2021 y el año 2022 la demanda del bolívar. Estos elementos son muy importantes, lo habíamos dicho y lo sostenemos. Quienes han clamado por la dolarización del sistema financiero venezolano para entregar nuestra soberanía monetaria se han encontrado con esta realidad que salta a la vista y que, sin duda alguna, defiende las políticas que el presidente ha tenido, no solo para defender al bolívar, sino para tener apertura en los circuitos comerciales del uso de otras divisas. Bueno, queridos diputados, diputadas, embajadores, embajadoras, ministros, ministras, vicepresidentes, hay una coyuntura internacional especial que está impactando en la economía mundial y que está impactando también el precio y el abastecimiento de alimentos. Ya se empiezan a ver los resultados de las agresiones económicas contra Rusia, ya se empiezan a ver los resultados de un conflicto internacional que ha podido evitarse de haberse respetado los acuerdos de Minsk, de haberse respetado el acta fundacional entre la relación de la OTAN y Rusia. Bueno, el mundo hoy está padeciendo y está viendo los impactos y por eso queríamos traer algunos ejemplos para saber cuál es el camino que debe seguir nuestra Venezuela en este año 2022. Bueno, de enero, en el último año, los precios de los fertilizantes han superado, se han más que duplicado en materia de fertilizantes. Ustedes saben que esto impacta directamente en la producción de alimentos.
De igual manera, en el último año, querido Gianluca, el índice de precios de la FAO ha incrementado un 29,5%. El índice de precios en aceites vegetales se ha incrementado en un 53,7%. Los lácteos han incrementado un 29,2%. El azúcar un 26,9%, cereales un 24,9% y carne un 18,9%. El precio del trigo se ha incrementado en un 44,9% y el precio de maíz en un 28%. ¿Por qué hemos traído estos ejemplos? Porque estos ejemplos también, estos productos forman parte de la dieta del venezolano, forman parte de los combos club venezolanos, de tal forma que el año 2022 estratégicamente debe estar dirigido a producir. Si ustedes preguntan lo que significa el año 2022, debe ser la Unión Nacional Productiva para garantizar la producción de fertilizantes, una tarea de Petroquímica, vicepresidente Tarek, para garantizar el impulso de la agroindustria, garantizar los alimentos a nuestro pueblo de forma soberana, para garantizar la producción de petróleo, sus derivados, del oro, de las exportaciones no tradicionales y que de alguna manera Venezuela también pueda ofrecer su vocación exportadora para mitigar efectos de esta coyuntura internacional. Esto va apalancado con políticas de expansión del financiamiento, como lo informó este año el presidente Nicolás Maduro en su diálogo económico con la banca pública y privada de Venezuela. Año 2021 de recuperación, de crecimiento, de esperanza. Año 2022 de producción, de unión productiva. Y allí el presidente trazó a través de las 3R.net el rumbo para el año 2030. Hace pocos días, apenas el viernes, presentaba las primeras líneas del 1x10 para garantizar un gobierno popular, verdaderamente popular, desde las bases, un gobierno digital y un gobierno de aproximación ciudadana. Este año 2022, bicentenario de Pichincha, de Bomboná, bicentenario del encuentro de uno de los amores que ha inspirado la patria grande, como fue el encuentro de Manuela y Simón Bolívar. Nuestra historia la escribieron los más grandes del universo. El pueblo venezolano hoy es heredero de esa grandeza, de esa heroicidad y de sus glorias. Lo demuestra en su capacidad de resistencia y en su victoria permanente. Nos levantamos sobre nuestro espíritu antiimperialista. Nos levantamos por la construcción de un modelo de sociedad inclusiva, del socialismo bolivariano. La dignidad nos motiva cada día para ser invencibles. Con Chávez y Bolívar nosotros venceremos. Yo quiero, para culminar, traer unos versos de nuestro gran Pablo Neruda cuando recibió el Premio Nobel en 1970. Nuestras estrellas primordiales son la lucha y la esperanza, pero no hay lucha ni esperanza solitarias. En todo hombre se juntan las épocas remotas, la inercia, los errores, las pasiones, las urgencias de nuestro tiempo, la velocidad de la historia. Nos llama así a actuar como un solo cuerpo nacional en unión colectiva. Y yo digo que todos somos y todas somos constelación de estrellas, donde brilla Chávez, donde brilla nuestro padre Bolívar, donde brillan nuestros mártires de por siempre. Muchísimas gracias. Han sido las palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, quien culmina el discurso en el que presenta la memoria y cuenta consignada el pasado 23 de febrero ante el Parlamento Nacional, tal y como lo establecen las leyes de nuestra nación. Elaboraba diferentes hitos que han constituido
la aplicación de las diferentes políticas de gobierno que han sido aplicadas en nuestro país durante el año 2021 y también esbozaban cuáles son los principales retos de nuestro país durante el año 2022.